Entonces, como les estaba comentando hace un rato, ¿sí? Hoy nos corresponde el tema de tanto oscilaciones con un poco de hidrostática y también, por supuesto, la parte de calor, al menos transmisión de calor. Así que vamos por ello. Lista. Ahora sí, ya que todos pueden ver la ventana que les estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora sí, ¿pueden ver todas la ventana que les estoy compartiendo? Creo que sí, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, qué amable, mi estimada Angie. Ok, vayamos entonces con ello. Tema de oscilaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, para antes hablar de oscilaciones, es necesario poder comentar acerca del movimiento armónico simple. Pues no, en el más movimiento armónico simple, lo que uno veía era un movimiento oscilatorio, el cual también era periódico. Decíamos que era oscilatorio porque, bueno, iba y venía, ¿verdad? O sea, se movía alrededor de una posición de equilibrio. Era periódico también el movimiento, decíamos, porque este tardaba un cierto tiempo, ¿sí? Tardaba un determinado tiempo en realizarse y este tiempo era constante. O sea, cada ciclo, cada periodo lo hacía en el mismo tiempo. Supongamos que si la oscilación tardaba en recorrerse o tardaba en realizarse un segundo, pues cada segundo iba a realizar una oscilación, ¿verdad? Ese era el movimiento armónico simple, el cual se daba en una línea recta, alrededor de una posición de equilibrio. En este movimiento armónico simple, la posición dependía del tiempo, pero no de una forma, pues, cualquiera. No dependía del tiempo de una forma lineal ni cuadrática, no, 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 sino dependía de una forma distinta, con una función senoidal o sinoidal, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos tanto para la ecuación de la velocidad, la posición y lo demás. Acá tenemos la ecuación del movimiento, ¿sí? De una forma sinoidal, ¿de acuerdo? También tenemos por aquí la ecuación de la velocidad, ¿sí? También de una forma sinoidal, pero esta vez ya no con el seno, sino con el coseno. Pero sabemos muy bien que ambas son funciones sinoidales. Y también tenemos para la aceleración esta ecuación que, como te das cuenta, ¿ya? También depende de un modo sinoidal. El único detalle es que, a diferencia de la velocidad y la posición, las magnitudes que se encuentran adelante son cada vez un poquito mayores, ¿no? Primero encontrábamos a la amplitud, después en el caso de la velocidad a la amplitud por la rapidez angular y aquí a la amplitud por la rapidez angular al cuadrado. Pero sin embargo, en todos estos tres casos anteriores, el argumento, me refiero a lo que se encuentra dentro del seno, dentro del coseno, es el mismo. Recuerda, esta omega, letra griega, es la frecuencia angular. ¿Y qué viene siendo la frecuencia angular? Bueno, la frecuencia angular vendría siendo la rapidez angular del movimiento circunferencial uniforme asociado a este movimiento armónico simple. Y es que es verdad. Para todo movimiento armónico simple, como el que estamos viendo aquí, existe un MCU, movimiento circunferencial uniforme, asociado a dicho movimiento. Sí, siempre existe uno. ¿Ok? Y por ese motivo es que, como recordarás, también pues al MAS, o sea, al movimiento armónico simple, se le conoce como la sombra del MCU, porque en realidad, si uno proyecta perpendicularmente un movimiento circunferencial uniforme, obtiene justamente el movimiento armónico simple. El más es la proyección del MCU. Por ese motivo es que se dice que todo más lleva asociado un MCU y viceversa. Y esta frecuencia angular no es nada más y nada menos que la rapidez angular del MCU correspondiente. Ok, también habían otras magnitudes, sin duda, como por ejemplo el periodo, ¿no? Que era el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. La frecuencia, que si bien es cierto es la inversa del periodo, también nos indica el número de oscilaciones que da en un segundo.
Y como te das cuenta, estas se relacionan mutuamente también con la frecuencia angular. Bueno, también tenemos para la frecuencia angular una expresión a base de la constante de rigidez de este resorte y de la masa que está oscilando, pero tal vez la ecuación más importante, mucho más que esta, sea la de aquí, la del periodo. Porque es justamente el periodo, me refiero, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, lo que depende de la masa y la constante, ¿no? ¿De qué depende el periodo? No es que dependa de otras cosas, no, sino que depende de la masa y de la constante de rigidez. No importa qué tanto deformemos este resorte, no importa si lo deformamos muy poquito o demasiado. Tampoco interesa si este resorte está oscilando en un plano vertical, horizontal o quizás un plano inclinado. El periodo será el mismo en todas las situaciones, siempre y cuando la constante y la masa sean las mismas también. Ok, entonces, ahí los tenemos. Y la ecuación de la velocidad, si bien es cierto, es esta, pero también, además, presenta esta otra relación, la de aquí, esta. Entonces, la rapidez del movimiento armónico simple, si bien es cierto, insisto, se puede calcular con esta ecuación en función del tiempo, también podemos calcular su magnitud en función de la posición, porque tanto la amplitud del movimiento y la frecuencia angular es constante. Pero, si nosotros tenemos de dato la posición, para cualquier posición podríamos determinar nosotros su rapidez. Y por supuesto, de acá también se deduce de esta ecuación, que la rapidez máxima que presenta este móvil se calcula multiplicando el omega por A. ¿Verdad? Eso es cuando esta expresión toma su máximo valor. Y eso ocurre cuando el coseno toma el máximo valor, que viene siendo la unidad. Quedándonos nada más que la velocidad sería amplitud por la frecuencia angular. O sea, en otras palabras, el máximo valor de la velocidad, me refiero a la rapidez máxima, será omega por A. Ese máximo valor se da justamente cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, ¿sí? Ahí nuestro cuerpo habrá alcanzado su máximo valor en la velocidad. Pero cuando éste llega a los extremos, el cuerpo se detendrá. Entonces en los extremos la rapidez es cero. En caso contrario, la aceleración, ¿qué ocurre o qué realiza? Bueno, en la posición de equilibrio la aceleración es nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que exista aceleración necesita haber una fuerza resultante. Pero en la posición de equilibrio no hay fuerza resultante porque en dicha posición el resorte no está deformado. Entonces, ahí la aceleración, reitero, es nula. Pero sin embargo, en las otras posiciones, el resorte estará ya sea comprimido o estirado tal vez. Y en esas situaciones, la aceleración tomará un valor, donde dicho valor será el máximo cuando se encuentre en los extremos. ¿Por qué? Porque la aceleración será máxima cuando se encuentre en los extremos, porque la fuerza resultante será máxima cuando se encuentre en los extremos. ¿Y por qué motivo la fuerza resultante será máxima en los extremos? Porque en los extremos la deformación es la mayor posible. Eso acarrea una fuerza resultante mayor, o sea, una fuerza elástica mayor, ¿ya? Y bueno, pues eso genera una máxima aceleración. Esa aceleración, repito, como valor, como máximo valor, sería igual a omega cuadrado por la amplitud. Esto, por cierto, también se deduce aquí. ¿Cuál será el máximo valor de la aceleración? Eso será cuando esta expresión, cuando el seno, alcance su máximo valor. Pero claro, ¿no? Este negativo nos indica únicamente una dirección, que se encuentra en dirección opuesta, por ejemplo, a la posición. Mientras la posición es a seno de todo este argumento, la aceleración es casi lo mismo, solamente que le hemos agregado este signo negativo y un omega cuadrado. ¿Qué significa estas dos? Que como esta ecuación lo muestra, ambas presentan direcciones contrarias. ¿Ok? Eso sucede. Ambas presentan direcciones opuestas. Ok, entonces así calculamos la magnitud de la aceleración y como te das cuenta, hay varias ecuaciones que nos están relacionando, tanto unas como las otras. Eso es en cuanto al movimiento armónico simple. Pero
el movimiento armónico simple no solamente tiene las ecuaciones que describen, ¿no?, cómo es que se mueve un cuerpo, sino también tiene ecuaciones que nos describen la energía de un cuerpo. Y es que aquí, mira, por ejemplo, esta gráfica que nos muestra la energía de justo el movimiento armónico simple, del cuerpo que está realizando el movimiento armónico simple, con respecto a la posición. ¿Por qué? Porque la energía, sí, la energía mecánica, para un movimiento armónico simple, se calcula sumando estas dos, su cinética y su potencial elástica. Se supone que si el movimiento es perpetuo, caso ideal, por cierto, esta energía no debe de cambiar. Entonces, la energía mecánica se debe mantener constante. Se supone, pues, ¿no?, que no hay pérdidas de energía. Pero si eso es cierto, y la energía mecánica es constante, entonces en cualquier punto yo puedo calcular su energía mecánica y me debe dar lo mismo que en cualquier otro punto, en cualquier otra posición. Y eso es cierto. Por ejemplo, uno podría calcular la energía mecánica cuando se encuentra el cuerpo en los extremos. En los extremos, por ejemplo, por aquí, la energía mecánica del cuerpo únicamente estará dada por la energía potencial, porque en los extremos su energía cinética es cero, ya que no tenía rapidez. Entonces, en los extremos, la energía mecánica únicamente será la energía potencial. ¿Ves esta línea por aquí? Que parece una parábola. Bien, esa línea, ¿ya? Que por cierto, efectivamente es una parábola, ¿sí? Esa línea curva me representa la variación de la energía mecánica, de la energía potencial. Como te estás dando cuenta, en los extremos esa energía potencial, me refiero a la potencial elástica, es una máxima. Pero conforme el cuerpo se acerca a la posición de equilibrio, dicha energía potencial elástica disminuye hasta hacerse cero. Pero en su lugar, como te das cuenta, hay otra que sube, que viene siendo la energía cinética. ¿Sí? La energía cinética sube en su lugar. Y en la posición de equilibrio alcanza su máximo valor, cuando la energía potencial elástica ahora es cero. Después, nuevamente, su energía cinética disminuye porque su rapidez disminuye. Y por el contrario, la energía potencial aumenta porque el resorte cada vez es más estirado. Entonces, nuevamente en los extremos se cumple lo mismo que aquí. La energía cinética es cero porque el cuerpo no se mueve en los extremos, porque es cero su rapidez en los extremos, y es la máxima la energía potencial porque ahí presenta el resorte la máxima deformación. Como te das cuenta, en todo momento la suma es la energía mecánica. La energía mecánica, sin embargo, se mantiene constante, la cual se halla sumando tanto la energía potencial como la energía cinética. En todo momento se suma y el valor debe ser el mismo. Entonces, la energía mecánica, por lo tanto, se puede hallar con el máximo valor de la energía potencial elástica, lo cual es la energía potencial elástica en los extremos, así, un medio de la constante por la deformación al cuadrado. Pero recuerda, en los extremos la deformación es igual a la amplitud, así que lo tienes. O si no, podrías calcular la energía mecánica con la máxima energía cinética, la cual lo obtiene cuando se encuentra en la posición de equilibrio. Recordarás que en la posición de equilibrio, nuestro cuerpo tiene una rapidez igual a omega por A. Entonces, si esa es su rapidez cuando pasa por la posición de equilibrio, su energía cinética será un medio de la masa por esto al cuadrado. Y eso es justamente lo que se tiene aquí. Un medio de la masa por omega por A al cuadrado. ¿Ves? Esta es la energía, ¿sí?, para la máxima rapidez, o sea, para cuando se encuentra en la posición de equilibrio. ¿De cualquiera de estas formas se puede hallar la energía mecánica? Claro que sí, de cualquiera de estas. O si no, incluso más general, en cualquier punto, sumando su energía cinética más la potencial elástica. Por otro lado, el péndulo simple consiste simplemente, claro está, en un movimiento también oscilatorio y que emula al movimiento armónico simple. Pero esto sucede cuando el angulito de desviación es pequeño. Por ejemplo, para valores menores a 10 grados. Mientras más pequeñito sea el ángulo, este movimiento, que sabemos muy bien es una trayectoria curvilínea, se puede asemejar
a una trayectoria rectilínea. Se puede asemejar a un movimiento armónico simple. Claro, en esta situación está evidente de que el periodo no se podría calcular como la constante, ¿no? Y también con la masa, no se podría calcular dividiendo la constante entre la masa. Como lo hemos hecho para un movimiento que consiste, pues, de un resorte y una masita, ¿ya? En ese caso sí, el periodo era 2πdm sobre K. Pero en un péndulo simple no hay resorte, pues. Entonces el periodo no se calcula de la misma forma. En un péndulo simple, el periodo va a depender de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad. De esos dos depende el periodo, únicamente de esos dos. Como te percatas, aquí no importa cuál sea la masa que estemos colgando, ¿no? No importa si es un hámster o es un elefante. Va a oscilar de igual manera, solamente dependerá de la longitud y de la aceleración gravitacional. Ok, entonces ya con eso nosotros podemos resolver problemas del más. Ahora, las ondas mecánicas. Esto también es otro punto. Es un punto extenso, más o menos por ahí se va. Recordamos que hay tipos de ondas, tanto transversales y longitudinales. Las transversales consisten en un movimiento de las partículas perpendicularmente a la dirección de propagación de las ondas, como acá esta línea lo comenta. Esta línea indica que las partículas se mueven de modo vertical, mientras que la onda viaja de modo horizontal. En cambio aquí, una onda longitudinal consiste en un movimiento oscilatorio de las partículas, pero en dirección paralela al movimiento. Las partículas oscilan de modo horizontal, al igual que la onda se desplaza también de ese modo horizontal. Los elementos de una onda. Bueno, en una onda transversal, ¿ok? Tenemos lo que se llaman crestas, que vienen siendo los puntos más altos, y los valles, los puntos más bajos. En este caso, la amplitud ya no vendría siendo, bueno, como hemos visto en el movimiento armónico simple, la distancia de la posición de equilibrio hasta un extremo de modo horizontal, claro que no. En este caso, para las ondas, la amplitud sería la distancia ya no horizontal, sino vertical. No vayas a confundirte con distancias horizontales aquí. Sería la distancia desde este eje, que viene siendo de cierta manera u otra nuestra posición de equilibrio, hasta un extremo. Mira, te cuento. Es verdad, un movimiento armónico simple tiene sus cositas, tiene sus ecuaciones, por supuesto. Y un movimiento armónico simple consiste en el movimiento oscilatorio de un cuerpo alrededor de una posición de equilibrio en línea recta. Mira, si esta onda es una onda transversal armónica, que la mayoría lo es, entonces estas partículas y cada una de ellas están realizando un movimiento armónico simple, pero alrededor de este eje. ¿Ok? O sea que esta partícula realiza un movimiento de vaivén de modo vertical. Sí, acá nosotros vemos la onda estacionaria, es verdad, pero tú debes de imaginarte una onda en movimiento, en todo momento. O sea que esta onda en todo momento se está moviendo, ya sea tal vez a la derecha o a la izquierda. En este caso es a la derecha. Entonces, mientras la onda se va moviendo, este punto va a terminar bajando y después nuevamente subiendo y así sucesivamente. O sea, este punto y todos los demás estarán ejecutando un movimiento oscilatorio de modo vertical. Ese movimiento oscilatorio es un más movimiento armónico simple. Y como tal movimiento armónico simple, se pueden usar para una sola partícula todas las ecuaciones vistas en el tema de más. Sí, todas esas se pueden usar para esta única partícula. Todas ellas se pueden usar para esto. Claro, pero de por sí las ondas mecánicas tienen sus ecuaciones aparte. ¿Sí? Mi estimado Edgar, claro que sí. Mira, para que esté más claro, ¿qué te parece si les presento por aquí, permítanme un momentito, una imagen que nos ayude con ello? A ver, ¿me permites un momentito, por favor?
Y eso está. A ver. Permíteme. A ver, a ver. Hasta por aquí. Tampoco. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Gracias, mi estimado Edgar, qué amable, pero todavía no te he explicado. Bueno, miren, lo que les estaba comentando acerca de las ondas transversales era esto, que tú tenías que imaginarte que la onda en todo momento estaba en movimiento, ¿ok? En todo momento estaba en movimiento las ondas en cuestión, no que eran simplemente unas ondas, bueno, pues, estáticas, lo cual aparentemente se da porque, bueno, en los problemitas con los que te vas a topar siempre te las van a graficar de esa manera, pero y reitero, estas ondas en todo momento siempre tienen que estar en movimiento, ¿ok? Como la que estás viendo ahorita. Y lo que te estaba comentando hace un poco es que si la onda es una onda transversal armónica, que como te estaba diciendo también se da en la mayoría de casos, entonces las partículas, todas las partículas que conforman dicha onda, están realizando un movimiento armónico simple, ¿ya? O sea que, si nosotros analizamos a una partícula, por ejemplo, a la partícula rojita que está por aquí, a la primera, te darás cuenta que en todo momento oscila de modo vertical. Sí, da la apariencia de que las partículas se mueven horizontalmente, ¿no? Pareciera que las partículas se estuviesen moviendo a la derecha. Pero sin embargo, esto no ocurre, no sucede esto, ¿sí? Lo que ocurre es que las partículas se mueven verticalmente y el conjunto de movimiento de todas las partículas de modo vertical, bueno, da la apariencia de que se movieran de modo horizontal. Y es que sí hay algo que se está moviendo de modo horizontal. Lo que se está moviendo de modo horizontal es la onda, o sea, la perturbación. ¿Ok? Por ejemplo, esta otra partícula roja que ves por aquí también, aunque pareciera que se mueve de izquierda a derecha, conforme va subiendo y bajando, en realidad solo sube y baja. Y el movimiento que hace es un movimiento armónico simple, que como te comenté hace un rato, entonces, si eso es verdad, se pueden emplear todas las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Ok? Lo mismo para esta. Absolutamente para todas. ¿Está bien? Eso es lo que había comentado hace un rato, mi estimado Edgar. Ok, entonces, hasta ahí, ¿está claro? Ojo, si bien es cierto, puedes aplicar las ecuaciones del más para cada partícula, no vayas a creer que eso también puedes aplicarlo para la onda. La onda en sí tiene su propia ecuación, que no se confunda. Algo adicional, como te estás dando cuenta, la onda se desplaza horizontalmente, pero lo hace con rapidez constante. No en todo momento, no es que se acelera o desacelera. Así que por si acaso, si en algún problemita te topases con que te dicen que la rapidez es variable, entonces es muy seguro que se estén refiriendo a una partícula de la onda y no a toda la onda en general.
Ok, eso es en cuanto a las ondas transversales. Y si seguimos hablando de eso, como te estaba diciendo hace un rato, ¿ya? La rapidez de propagación de la onda se puede calcular. Y esta es constante, por cierto. Se puede calcular dividiendo la longitud de onda lambda entre el periodo, donde la longitud de onda viene siendo la distancia que hay entre dos puntos en fase. O sea, por ejemplo, entre dos puntos consecutivos, por ejemplo, dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Había comentado puntos en fase refiriéndome a puntos que en todo momento oscilan de modo parejo. O sea que puntos que cuando uno está arriba el otro también, y cuando uno está en el medio el otro también, y así sucesivamente. Claro, hay puntos en fase, los cuales en todo momento oscilan al mismo tiempo, tanto arriba y abajo. Ok, esos puntos, la distancia entre estos puntos en fase, es lo que llamamos longitud de onda. Que insisto, es más fácil decir distancia entre dos crestas consecutivas o valles consecutivos. T es el periodo, claro que sí, mi estimado Edgar, T es el periodo, por supuesto. Muy bien, y como te estaba comentando hace un rato, si bien es cierto, la rapidez se puede calcular así, también se puede calcular de esta manera porque el periodo, recordemos que es la inversa de la frecuencia, ¿sí? Esa es la inversa de la frecuencia. Ahora bien, la densidad de masa, perdón, la densidad lineal, ¿sí? La densidad lineal de una cuerda se define como la masa entre la longitud. ¿Está bien? Eso viene siendo nuestra densidad lineal. Ahora bien, ¿qué ocurre en esa situación? Es simplemente una magnitud que nos sirve posteriormente para también determinar la rapidez de una onda, pero esta vez, ¿sí? En función de la fuerza con la que se le está estirando, o sea, de la fuerza de tensión. Esto se calcula, o esto nos sirve para determinar la rapidez de una onda, pero en términos generales, para cualquier tipo de onda que presente una longitud de onda y una frecuencia o periodo. Pero esta forma de hallar la rapidez de onda simplemente es para cuando se tiene cuerdas o cables o sogas, las cuales están tensas, porque para hallarlo necesitamos el valor de dicha tensión. ¿Sí? Eso. En cambio, estas, insisto, puede ser para cualquier tipo de onda, no necesariamente conformadas por cuerdas. Ok, muy bien. En el caso de las ondas mecánicas, te había comentado que tenían sus ecuaciones. Sus ecuaciones vendrían siendo estas, por ejemplo. Mira, acá tenemos una onda en la cual, ya te había comentado, en todo momento tienes que imaginar que está, pues, en movimiento. Por lo tanto, estos puntos están constantemente oscilando de arriba a abajo, cada punto que conforma dicha onda, cada partícula. Bien, por lo tanto, si uno desea saber cuál es la posición en el eje Y de una de estas partículas, será bastante variable. Claro, porque, por ejemplo, si nosotros usamos o queremos saber cuál es la posición en el eje Y de esta partícula P, entonces, eso dependerá, para empezar, de en qué tiempo nos encontremos. Porque como tú sabes, si esto está oscilando, la posición de este punto P en el eje Y será diferente un segundo antes y quizás un segundo después o medio segundo después, porque estará subiendo y estará bajando. Entonces por momentos se encontrará por arriba del eje X con un Y positivo o a veces por debajo con un Y negativo. ¿Sí? Entonces, si esa es la situación, ¿de acuerdo? La posición en el eje Y, como te das cuenta, dependerá del tiempo y por ese motivo aquí el tiempo está presente. Ahora, no solamente depende del tiempo, pues, sino también depende de, ¿qué cosa? De su posición en el eje X. Porque si bien es cierto, para este instante, la posición del punto P es esta, para este mismo instante, para esta misma fotografía, este otro punto tiene otra posición en el eje Y. Y este otro punto tiene otra posición en el eje Y. Entonces, si uno dice, quiero determinar la posición en el eje Y para un cierto instante, tendremos este instante, esta fotografía del instante. Pero la pregunta es, ¿de cuál de todos los puntos?
porque como ya te das cuenta, cada punto tendrá una diferente ordenada, una diferente coordenada en el eje Y. Por ese motivo es que se dice que eso también depende no únicamente del tiempo, sino también de la posición en el eje X. Ahora, acá vemos dos signos, y tienes que tener cuidado aquí, porque la mayoría está acostumbrado a colocar el signo más cuando algo va a la derecha, algo va hacia el eje positivo, etc. Y el signo menos en el sentido contrario. En esta situación, ¿ya? El más se coloca cuando la onda se está propagando hacia el eje X negativo. O sea, en resumen, si consideramos lo habitual, que hacia la derecha está el eje X positivo y hacia la izquierda negativo, entonces podríamos decir que se coloca más cuando nuestra onda va a la izquierda, porque a la izquierda estaría dirigiéndose hacia el eje X negativo. Y se coloca menos cuando la onda se propaga hacia el eje X positivo. O sea, si tomamos lo habitual, estaríamos considerando positivo cuando la onda se mueve hacia la derecha. Perdón, ahí estaríamos considerando el signo negativo, si se mueve hacia la derecha, hacia el eje X posi. Ok, y luego de ahí, ¿qué más tendríamos? La frecuencia angular y el número de onda. ¿Está bien? Ahora, ¿quiénes son estas? Bueno, pues ya estás en un repaso, ¿verdad? Esto simplemente debe ser algo bastante rápido para ti. Por ejemplo, ya habíamos comentado esto de la frecuencia angular. Y la K vendría siendo el número de onda. ¿Ok? Pero de todas maneras, como te das cuenta, ahí está presente el número de onda. 2pi entre lambda. ¿Qué me representa esto? Pues simplemente me está dando otra forma, ¿sí? De arrojar, o me está diciendo otra manera de darnos como dato la longitud de onda. ¿De acuerdo? Ahora bien, como te estaba comentando, mi estimado Edgar, es el número de onda, ¿sí? La K viene siendo el número de onda que se define como 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Es otra forma de darnos la información de la longitud de onda, ¿sí? Y se puede decir entonces que el número de onda es, en otras palabras, ¿sí? El número de veces que hay una longitud de onda en un tramo de 2pi, como te das cuenta, ¿sí? ¿Cuántas ondas, cuántas longitudes de onda hay en un tramo de 2pi? Eso viene siendo el número de onda. Y bueno, la frecuencia angular ya la habíamos comentado y T era el periodo. Ok, ¿qué más? Acerca de las ondas estacionarias. Recordemos brevemente que hay frecuencias de oscilación. Sí, hay distintos modos de oscilación. Una onda estacionaria, como te percatas, es una onda que aparentemente está quieta, ¿no? Es como las cuerdas de una guitarra. Cuando estas se encuentran, sujetas de los extremos y uno las hace vibrar. Estas vibran de esta manera. Claro, obviamente en una cuerda de guitarra, esta vibración tan notable no es. Pero sin embargo existen. ¿Sí? Dependiendo con qué tanta frecuencia estén oscilando, esto se hace notable. Sí, estos lóbulos, estos vientres, ¿ya? Llamados antinodos, se hacen notables. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la frecuencia de vibración, se formará un lóbulo, un vientre, un antinodo, o tal vez dos, o quizás tres lóbulos, tres hojitas. ¿Ok? Eso va a depender de la frecuencia de oscilación. Cuando únicamente se forma un lóbulo, la frecuencia de oscilación, ¿sí? Es llamada fundamental. O simplemente se dice que se encuentra en el primer armónico. Pues no, oscilando en el primer armónico. Cuando hay dos vientres, se dice que está oscilando en el segundo armónico. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirve eso? Bueno, justamente para relacionar la frecuencia. La frecuencia y la longitud de onda se relacionan así, donde n es el orden armónico. O sea, si solamente presenta un vientre, n será igual a 1. Si presenta dos vientres, n será igual a 2. Y aquí también. ¿Ya? Entonces, en el caso de la frecuencia y la longitud de onda para una onda estacionaria, reitero, depende del número de antinodos. O sea, de los vientrecitos, de cuántos lóbulos hay. ¿Ya?
Estas ecuaciones también se pueden deducir partiendo de las anteriores, pero acá ya están deducidas, ¿no? Esta ecuación, por ejemplo, se podría deducir partiendo de esta definición de la longitud de onda con la rapidez como la rapidez para la onda en una cuerda, la que vimos por aquí. Ahí está, esta. Acá nosotros vimos la rapidez de una onda para una cuerda tensa. Si nosotros empleamos esta ecuación, ¿ya? Y esta otra, la de aquí, podemos inmediatamente deducir esta. Pero bueno, ahí de todas maneras está escrito. Eso en cuanto a ondas mecánicas, ¿ya? Eso en cuanto a ondas mecánicas. Ahora bien, ¿qué más? Recordamos un poco la estática de fluidos. Ya sabes, estás en repaso, de frente avanzamos como 4 temas y así. Y en realidad, básicamente debería ser full resolución de problemas, ¿no? Esto es una ligera teoría, así un vistazo breve nada más. Presión. Recordamos que la presión se define como la fuerza, ¿sí? Dividida entre el área. Porque esto nos indica, pues justamente, con qué tanta intensidad se está ejerciendo la fuerza en una cierta superficie. La misma fuerza podría generar diferentes presiones dependiendo el área sobre el cual está actuando, ¿verdad? Obviamente en la presión nos damos cuenta que a mayor fuerza, mayor magnitud en la presión. Y a menor área, igual, mayor presión. Por ende, una fuerza pequeña podría generar presiones insignificantes si el área es muy grande, o presiones enormes si el área es muy chiquitita, ¿verdad? Como por ejemplo cuando te pinchas con una aguja. La presión que genera es enorme, ¿ah? Por algo penetra tu piel. Pero sin embargo la fuerza que ejerces es muy pequeña. ¿Y cómo ocurre eso? Porque el área, pues justamente, es muy pequeñita. ¿Sí? Por cierto, la fuerza que se divide es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? No la fuerza tangente. Por otro lado, si entendemos que presión se relaciona con la fuerza, pero no es lo mismo, hablamos de presión hidrostática, que tú sabías muy bien que cuando te encuentras sumergido en cualquier cuerpo de agua, ¿ok? Este cuerpo de agua, o sea, todo el fluido, te termina presionando. Claro que sí, Edgar, la presión se mide en pascales en el sistema internacional, por supuesto. Claro, también hay otras formas, hay otras unidades para la presión, pero en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Sí? Efectivamente. Milímetro, MGH, claro, ¿no? Por ahí. Milímetros de mercurio también es una forma, las atmósferas también es otra forma. Efectivamente, son formas de medir la presión, ¿ya? Pero nosotros aquí vamos a trabajar en pascales, ¿sí? Muy bien. Trabajar en milímetros de mercurio en atmósferas es más frecuente hacerlo en química, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajas con los gases, ahí es más frecuente aplicarlo. Ok, aquí por ejemplo. Entonces, a cierta profundidad, obviamente vas a sentir una presión. Y mientras más profundo te encuentres, la presión debe ser mayor. Y eso se nota en esta ecuación, donde la presión hidrostática depende de la densidad del fluido, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad. Acá se nota que mientras más profundo te encuentres, la presión será mayor. Claro que sí. Mayor será la presión a mayor profundidad. Y es por eso, pues, creo, es por eso de que cuando tú te sumerges, tal vez, en una piscina, digamos, o quizás simplemente en el mar, cuando era más habitual estar, pues, ¿no? En la playa, en la época de verano, etcétera, te habrás percatado, los que se sumergen, ¿sí? Los que bucean, si hay alguno por ahí, te habrás percatado que cuando vas muy al fondo, los oídos te empiezan a doler. ¿Por qué? Porque justamente la presión, si bien es cierto, actúa sobre todo tu cuerpo, ¿sí? En los oídos es mucho más sensible. Entonces, por lo tanto, los oídos sienten pues esta presión y se manifiesta en forma de dolor. ¿Ok? Por ese motivo no recomiendan sumergirse tan profundo si no tienes el equipo adecuado, pues, porque la presión actúa sobre ti. Pero bueno, la presión absoluta vendría siendo la sumatoria de la hidrostática más la atmosférica, ¿no? La presión atmosférica.
Ahora bien, ¿de qué consiste el principio fundamental de la hidrostática? Consiste básicamente en la diferencia de presiones. Nos comenta que entre dos puntos, la diferencia de presiones dependerá únicamente de la altura que hay entre ellos, o sea, de la distancia vertical entre estos dos puntos. De eso dependerá la diferencia de presiones. Y eso se puede llegar, eh, bueno, y eso se puede concluir, eso se puede llegar con ayuda de esta ecuación, aplicando la presión en el punto A y la presión en el punto E. Restando, con ayuda de esta ecuación, llegamos a esta expresión. Pero como te das cuenta, dicha diferencia de presiones únicamente dependerá de la diferencia de profundidades. No de qué tan profundo estén, no, sino de cuál es la distancia vertical entre ellas, como te dije. Mi estimado Edgar, ya tiende a hundirse, pero cuando está muerto el cuerpo tiende a flotar. Ah, mira qué interesante, Edgar, te comentaré que en realidad el ser humano, por más que no esté muerto, igual tiende a flotar. Solamente que es la desesperación de uno que causa un movimiento, bueno, que termina hundiéndolo. Pero en realidad, si tú te quedas quieto y mantienes ¿qué te digo? Ese pánico, termina flotando. Y por supuesto, terminará flotando mucho más si tu cuerpo tiene más contenido de grasa. Sí, porque la grasa es más ligera que el agua. En cambio, si tú eres una de las personas que vas mucho al gimnasio por aquí y por allá, o haces mucha actividad física y en tu cuerpo hay gran contenido de músculo, gran masa, una alta masa muscular, entonces es más probable que te hundas un poquito más. ¿Qué, profe? ¿Las personas más musculosas tienden a hundirse un poquito más? Sí. ¿Por qué? Porque el músculo es un poco más denso, obviamente, que el agua, a comparación de la grasa. ¿Sí? Pero por más que no estés muerto, mi estimado, relájate y termina flotando. ¿Sí? Eso ocurre. Y flotarías aún más si estuvieras en agua salada. Sí, por ejemplo, en el Mar Muerto, ya, ahí, el contenido de sal es altísimo y ahí las personas flotan aún mucho más. Pareciera que para las personas tuviesen un flotador incluido, porque casi salen del agua. Pero es que eso ocurre debido a que la densidad en esos mares, en esas aguas, es mayor, por su gran contenido de sal. Los gases de putrefacción es lo que tiende a hacer que el cuerpo flote, pero para que eso pase, tiene que pasar un tiempo considerable. Ah, claro que sí, Stanley, sin duda. Eso también contribuiría, claro que sí. Pero, como tú mismo lo acabas de decir, eso todavía ocurre después de un cierto tiempo. Pero de que el ser humano flota, flota, por más que no ocurra nada de ello. ¿Ok? Muy bien. Ahora, continuando con lo anterior. Principio fundamental de los vasos comunicantes. Esto básicamente consiste, o esto básicamente se trata, ¿ya? De la conservación de la presión. Y es que a una cierta profundidad la presión es la misma. Y esto no depende de la forma del recipiente, no depende de la forma del contenedor. Únicamente depende de su profundidad. Por ese motivo no importa si el contenedor es ancho, delgado, esté inclinado, tenga una forma extraña o cualquiera que sea su forma. La presión a una misma profundidad es la misma. Claro está, siempre y cuando, reitero, los líquidos sean los mismos y como te des cuenta estén comunicados. Porque si por aquí tendríamos un líquido distinto, ya tendríamos que ser un poquito más quisquillosos. ¿Ok? La presión solamente sería la misma en los lugares en donde se encuentran al mismo nivel y además el líquido comprendido aquí abajo sea el mismo. Porque si ya por aquí hay otro fluido, ya sería distinta la presión al mismo nivel. Efectivamente, mi estimado Edgar, la presión es igual en todos estos puntos. Ok, eso en cuanto a presiones. Pero también nosotros debemos de hablar del principio de Arquímedes. El empuje, justamente la razón por la cual las personas flotamos, pues, ¿no? En el agua. Y por la cual cualquier otro cuerpo flota, como por ejemplo un barco. Profe, si el barco está hecho de acero, y yo tengo entendido que el acero es más denso que el agua, ¿por qué motivo flota? ¿Por qué? Porque no está hecho de acero puro, o sea, no es que todo el cuerpo del barco esté hecho completamente de acero, hay una gran cavidad. Esa gran cavidad justamente es la razón por la que el barco termina flotando. En cambio, si el barco estuviera completamente relleno de acero,
claro que no flotaría, ¿sí? Entonces el barco, al estar hueco, su peso disminuye en gran medida. Pero bueno, volviendo a lo anterior, el empuje solamente depende de estas magnitudes. La densidad del cuerpo, la densidad del fluido en donde está sumergido, en donde está inmerso, el valor de la aceleración de la gravedad y del volumen el cual está sumergido. Que no necesariamente tiene que ser todo. Claro, en este ejemplito vemos que es todo el volumen del sumergido, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿Ya? Pero peso real y peso aparente. ¿No era que el barco no se hundía por la densidad del aire era superior a la del agua provocando que flote? Es, mi estimado Stanley, bueno, básicamente es por la cavidad que tiene. Por la densidad del aire, el aire, en el caso del barco, no tendría que influir. O sea, incluso podría el barco flotar sin la necesidad de que existiera aire. ¿Ok? O sea, sin la necesidad de que existiera aire, el barco podría flotar. Ahora, donde sí nos importa la densidad del aire es cuando hablamos de un globo aerostático o, por ejemplo, de tu globito con helio. Ahí sí, porque ahí sí el responsable de elevar el cuerpo, el globo, sería justamente el aire alrededor. Y lo termina elevando porque su peso es ligero, ya que en su interior no hay aire. En su interior lo que hay es helio, que viene siendo un gas más ligero que el aire. En el caso del barco ocurre lo mismo, ¿ya? O sea, es debido justamente a la fuerza del agua quien termina empujando el barco a flote. Y debido a que el barco está hueco por dentro, su peso no es tanto. El aire prácticamente ahí no influye, ¿ok? ¿Puedes considerar el peso del aire? Sí, pero va a ser bastante poquito en comparación y no va a afectar en los cálculos. Ok, entonces, profe, ¿de qué dependería? Bueno, depende, reitero, de qué tan hueco está el barco. Ahora, si tu barco está completamente lleno de acero, pues créeme que se va a terminar hundiendo, ¿sí? Por ese motivo es que, obviamente, un barco tiene un cierto límite de carga también, pues, ¿no? Hay marcas por ahí también en los barcos. Ok, continuamos. ¿Qué es el peso real y peso aparente? Bueno, peso real le llamamos al peso ese, al habitual, el que hasta ahorita estás acostumbrado a ver. O sea, el que usualmente, con el que se trabaja siempre, con el que se trabaja toda la vida, ese que tú calculas como M por G, ¿no? El que también podrías hallar con la ayuda de un dinamómetro, como por ejemplo aquí. Con la ayuda de este dinamómetro nosotros podríamos hallar el peso de este cuerpo, ¿ya? Ese peso viene siendo pues el peso real, que insisto, lo puedes calcular como M por G. Pero, ¿qué ocurre cuando el cuerpo, se sumerge en un fluido? El dinamómetro indicará un valor distinto. Y qué bueno que digas eso, mi estimado Edgar. Pesa menos, pero ¿en verdad pesará menos? Ocurre lo siguiente, es verdad, el dinamómetro incluso indica que pesa menos, pero el hecho de que el dinamómetro indique eso no implica de que pesa menos. El peso es el mismo, porque el peso solamente depende, ¿ya?, de la masa del cuerpo y la aceleración gravitacional. La masa del cuerpo al hundirlo en un fluido no cambia, ni tampoco cambia la aceleración de la gravedad. Entonces el peso es el mismo. Lo que ocurre es que el agua termina ayudándolo. El agua termina sosteniéndolo, termina ejerciendo esta fuerza del empuje. Entonces, como el agua termina ejerciendo esta fuerza del empuje, la tensión, que aquí era igual al valor del peso, aquí la tensión disminuye. Porque en otras palabras, recibe ayuda para ser cargada. Antes el dinamómetro lo estaba cargando en su totalidad. Ahora recibe el dinamómetro ayuda del agua. El agua también contribuye con un poquito, ¿ya? Entonces, supongamos que si el peso del cuerpo era de 10, acá el dinamómetro indicaba 10. Pero si acá el empuje es de 4 y el peso sigue siendo 10, pues entonces el dinamómetro únicamente indicará 6. ¿Por qué? Porque con 4 ya le están ayudando, pues. Ya solamente al dinamómetro le queda cargar 6 newtons. Y por eso indicará menos, indicará 6. Pero no porque el peso haya disminuido, sino porque recibe ayudita del parte del agua. Pero sin embargo, el peso que indica el dinamómetro, el valorcito que indica el dinamómetro, es lo que se conoce justamente como peso aparente. ¿Ya? No es que el peso haya cambiado, ya aclaré, solamente que acá recibe ayuda.
Eso es lo que se conoce, lo que marca el dinamómetro aquí, es lo que se conoce con el nombre de peso aparente. También es conocido como nombre de peso en el agua, por si acaso. Y esto es conocido como nombre de peso en el aire. Profe, dime, pero no influye el aire, ¿no? O sea, puede que esté o puede que no, igual sigue pesando lo mismo. Sí, es verdad. Puede que aquí haya aire, puede que aquí no. ¿Sí? Pero así es conocido peso en el aire también, sin embargo. Y por lo tanto, como ya te has dado cuenta, el empuje se determinaría restando tanto el valor del peso real y el valor del peso aparente. Y así hallamos el empuje. Eso es todo en cuanto a fluidos, estática de fluidos. Ahora, también brevemente, nos vamos a la transmisión de calor. ¿Qué ocurre aquí? Bien, para empezar, la dilatación. Tú sabes muy bien que los cuerpos cuando se calientan, estos se expanden, ¿verdad? Eso es bastante sabido. Muchas veces se usa esta propiedad de los cuerpos en las construcciones, ¿verdad? O incluso también en algunas ferias de ciencia. Se calienta un cuerpo para que éste pueda alcanzar un tamaño requerido. O si está muy caliente, se espera que se enfríe para que éste se pueda comprimir un poquito. Bien, hay ecuaciones, como ya las recordarás, que nos indican cómo varían tanto la longitud, el área y el volumen de los cuerpos. Estas van a depender de tres magnitudes. Uno, de la variación de la temperatura en las tres situaciones. Dos, de la longitud inicial en el caso de de las barras, de los cables, o del área inicial en el caso de las superficies, o del volumen inicial en el caso de los cuerpos, como te das cuenta, ¿no? Cuerpos que ocupan un espacio. Y por último, también dependerán de una magnitud llamada coeficiente de dilatación lineal en el caso de los cuerpos lineales, coeficiente de dilatación superficial en el caso de las áreas y coeficiente de dilatación volumétrica en el caso de los cuerpos que ocupan un espacio. ¿Ya? El alfa, el beta y el gamma se relacionan. Están en la relación de 1, 2 y 3. Así que si tú por si acaso necesitas hacer un problemita que tenga que ver con volumen y te dan alfa, no creas que está mal. Del alfa puedes llegar al gamma. Están en la relación de 1, 2 y 3. Claro, mi estimado Edgar, el clásico se mata, ¿verdad? Más conocido con el nombre de se mata por los chicos de academia, por supuesto. Y esto nos indica pues el calor que un cuerpo está ganando o perdiendo. Depende de su variación de temperatura, depende de la masa del cuerpo y depende del calor específico, que es una propiedad que presentan los materiales. Se podría decir que están en relación con sus dimensiones, ¿no? Claro que sí, mi estimado Stanley. Se puede decir ello, efectivamente. Porque, esta es una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Proporcional a 1, a 2 y a 3. Si te estabas refiriendo a eso, claro que sí. Ok, pero no me vayas a decir que uno es proporcional a 1, el otro es proporcional al cuadrado de alfa y este es al cubo de alfa. No, no, no. Eso sí, no. Simplemente proporcional a 1, 2 y 3. Números tranquilos ahí, suavecitos. Entonces, como les estaba comentando, el calor específico se emplea justamente aquí, ¿no? Que nos indica, gracias al calor específico, la cantidad de calor que un cuerpo absorbe o tal vez pierda, porque también lo puede perder. Absorberá si tu cuerpo está aumentando de temperatura, ¿no? Porque la variación de temperatura será positiva. Pero sin embargo, si tu temperatura disminuye, la variación de temperatura será negativa, el resultado será negativo y eso indicará que ha perdido energía. Porque ya sabemos que el calor no es nada más que otra forma de energía, pero que se transmite de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. Por cierto, recordarás que el calor es justamente eso, energía en transición. Es solo energía en transición. Cuando ya pertenece a un cuerpo ya no se le llama calor, ya recibe otro nombre, energía interna. ¿Sí? En cambio, cuando está en transición, ahí se le llama calor. Por eso, pues, es que se dice que un cuerpo no tiene calor. Así que tú todas las veces que has dicho, uy, tengo calor, en realidad eso no estaría bien. ¿Siento calor? Eso sí se puede decir, claro que sí. ¿Por qué? Insisto, los cuerpos no tienen calor porque el calor solo se le llama la energía en transición. Cuando ya pertenece a un cuerpo se le llama energía interna. Pero no te preocupes, si tú me dices tengo calor, yo voy a entender a lo que te estás refiriendo, pero ya sabes, ¿ah?
Continuando. Capacidad calorífica. Esto simplemente también nos define qué calor o qué cantidad de energía se está perdiendo, se está ganando. Pero, como su propio nombre lo dice, no es tan específico. Esta capacidad calorífica básicamente se usa pues cuando tienes contenedores, ¿sí? En los cuales estás experimentando y quieres alcanzar un equilibrio térmico. Como te das cuenta, el calor aquí se puede hallar únicamente multiplicando la capacidad calorífica por delta de T. Y es que la capacidad calorífica se relaciona con el calor específico. De esta manera. ¿Sí? La capacidad calorífica puede ser variable. No importa el material. Podemos tener 2 porciones de agua y sin embargo cada porción tener distinta capacidad calorífica porque la masa es diferente. En cambio, el calor específico sí, depende únicamente del material. No importa si tienes 1 litro de agua o tal vez 1000 litros. El calor específico es uno solo. Claro, mi estimado Edgar. Es por si acaso el calor específico, ya en el caso del agua, es simplemente de una caloría por gramo. Y en el caso, no es por si acaso, perdón, me estás hablando de la equivalencia, sí, pero yo me estaba refiriendo al calor específico, ¿sí? En el caso del calor específico es de 1 caloría por gramo. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? Que para que nuestro cuerpo, si tenemos una porción de agua, me estoy refiriendo, si tenemos una porción de agua, para que nuestro cuerpo aumente su temperatura en 1 grado, es necesario darle 1 caloría. Eso si tenemos 1 gramito de agua. Para 1 gramito de agua, es necesario darle 1 caloría para que su temperatura aumente en 1 grado Celsius. ¿Ok? Eso. Muy bien. Por otro lado, tenemos el calor latente. Ese calor es el que se emplea, justamente, cuando el cuerpo cambia de estado. ¿Sí? Cuando el cuerpo cambia de estado, ahí es donde empleamos el calor latente. ¿Qué viene siendo el calor latente? El calor necesario para que 1 gramo de una determinada sustancia cambie de estado. Por ejemplo, aquí, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir? Que para que 1 gramito de hielo, ¿sí? Pase a convertirse en 1 gramito de agua en estado líquido, es necesario darle 80 calorías. Eso a 1 gramito de hielo. Y si se quiere lo contrario, si se quiere que 1 gramito de agua se convierta en 1 gramito de hielo, es necesario quitarle 80 calorías. ¿Ya? Eso es necesario hacer. Y algo semejante para el caso de líquido a vapor. Si nosotros queremos que 1 gramito de agua en estado líquido se convierta en 1 gramito de vapor de agua, ¿ya? Entonces, para eso, ¿sí? Es necesario darles, como te das cuenta aquí, 540 calorías. ¿Ya? 540. Y si se quiere lo contrario, si se quiere pasar 1 gramito de vapor de agua a 1 gramito de líquido, pues simplemente habrá que quitarle esas 540 calorías. Y por cierto, esto no ocurre así nada más. ¿Ya? Este cambio de estado se da a temperatura de 100 grados Celsius en el caso de la vaporización y a los 0 grados Celsius en el caso de la solidificación. ¿De acuerdo? Por cierto, cuando tu gramito pasa de un estado al otro, va a pasar estando a 0 grados y terminará también estando a 0 grados. Cuando ocurre el cambio de estado, no hay un aumento en la temperatura. ¿Sí? Cuando tu gramito de hielo pasa a estar líquido, se encuentra a 0 grados. Y cuando se encuentra ya en estado líquido, también se encuentra a 0 grados. En el cambio de estado, repito, no hay cambio de temperatura. 1 gramo añadido, una caloría más para la ebullición. 1 gramo añadido, una caloría más para la ebullición. ¿Así? No te entiendo, mi estimado Stanley. Lo que comenté hace un ratito fue que para que 1 gramito, solamente para que 1 gramito de agua pase a convertirse en vapor, para que ese único gramito pase a convertirse de estado líquido, bueno,
en vapor, es necesario esta cantidad de calorías. Eso, repito, en el caso del agua, ¿ya? Es necesaria esta cantidad de calorías. Solo para un gramito. Por ese motivo es que aquí te colocan que el calor es M por L. Porque imagínate que tú tuvieras 2, tendrías que multiplicar 540 por 2. O si tú tuvieras 3 gramos, 540 por 3. Si tú tuvieras 500 gramos, 540 por 500. Entonces la multiplicación del calor latente y de la masa de la porción que se está transformando me da el calor necesario para la transformación. Eso es lo que estábamos comentando. ¿Sí? Y reitero, para el caso de transformar de líquido a sólido o sólido a líquido es de 80 calorías. Pero insisto, esto es en el caso del agua nada más. Porque si fuera otra sustancia, supongamos acero, quizás aceite o cualquier otro material, los calores latentes serán diferentes. ¿Ok? Serán distintos. Listo, mi estimado Stanley. Seguramente en los problemitas vamos a concretar pues estas ideas, ¿no? Vamos justamente entonces a la resolución de los problemas que, como ya te había comentado hace un rato, se encuentran disponibles en tu Classroom. Así que vamos por ellos. A ver, permíteme ubicarlas. Si ahorita estás viendo la pantalla negra, no te asustes, por favor. Tranquilo, que todavía no te estoy presentando nada. A ver. Aquí está. Aquí. Ahora sí. Qué interesante, tenemos 10 preguntas para divertirnos. Vamos rumbo a las 10. Aún no te estoy presentando nada, así que tranquilo, relájate. Ahora sí nos vamos a resolver la primera pregunta. Dice así. Un nadador se encuentra a 0,5 metros bajo la superficie libre del agua, en una piscina, y decide buscar sumergiéndose hasta 2,5 metros, ¿no? Y decide bucear, perdón, sumergiéndose hasta 2,5 metros de profundidad. Determina la variación de presión que experimenta. La variación de la presión que experimenta. Se encuentra a una profundidad y ahora se sumerge más. ¿Cuánto será esta variación de la presión? Y recordamos justamente la variación de la presión. Te habíamos comentado hace un rato que dicha variación, ¿ya? Dicha variación únicamente dependía de la diferencia de alturitas, de la diferencia de profundidades. Sí, la diferencia de presión entre un punto A y un punto B, básicamente, lo mismo que el problema nos comenta, depende de esta diferencia de profundidades.
de la distancia vertical entre el punto A y el punto B. Solo de ello. O sea que básicamente eso es lo que tenemos en el problemita número 1. Ahí está. Y por lo tanto, vamos a aplicar ello. Tienes tu personaje que se encuentra primero a una profundidad de 0,5 metros y después desciende, ¿no? Hasta los 2,5, ojo, un nadador se encuentra a 0,5 metros bajo la superficie libre del agua y decide bucear sumergiéndose hasta los 2,5 metros de profundidad. Entonces, ¿cuánto vale esta diferencia? ¿Vale 2,5? No. Valdrá únicamente 2, ¿verdad? Porque esto está a 0,5 y lo otro a 2,5 de profundidad. Aplicando la resta correspondiente, mi estimado Stanley nos comenta que podría ser la letra B. ¿Por qué 2? Justamente vamos a ello, mi estimado. Mira aquí. El problema nos dice que primero, tu personaje se encuentra a 0,5 metros de profundidad. Entonces, nuestro personaje está sumergido pues en este tanque de agua, este gran tanque de agua. 0,5 metros será esto. Esta alturita B. Después nuestro personaje se sumerge, te dice, hasta los 2,5 metros de profundidad. No te dice que se sumerge 2,5 metros más. No, no, no. Te dice hasta. Implica que al final se encuentra a dicha profundidad. O sea, al final, 2,5 metros será esto. Eso es lo que ocurre. Por ello es que estamos diciendo que en conclusión, la diferencia de alturitas vendría siendo únicamente de, ¿cuánto? De 2. Esto, que es lo que nos importa, vendría siendo únicamente de 2 metros. Ello, mi estimado Edgar. Ok. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, en esta diferencia de alturitas únicamente colocaremos esa, 2. Diferencia de profundidades, en realidad. La densidad del líquido, listo. La densidad del líquido es de 1000. Profe, dime, ¿y si no me dijeran, la densidad del agua siempre la sumo igual a 1000? Sí, 1000 kilogramos por metro cúbico. Si el problema no te dice nada, esa es la densidad que asumes. Pero hay en algunas situaciones, te contaré, que el problema te dice o te da otra densidad para el agua. ¿No? Si el problema te dijera otra densidad, pues tienes que hacerle caso a esa densidad. A veces lo varían un poquito. Pero si no te dijera nada, tú asumes 1000. Bueno, aquí de todas maneras el problema te dice que vale 1000, así que no hay ningún inconveniente. ¿Qué vale 10? Recuerda que si no te dicen nada para G y estás en el examen de admisión, ¿ya? Estás en el examen de admisión y no te dicen nada para G, es probable de que G valga 9,8. Si estás en las preguntas de examen de admisión, ¿ok? Pero si por ahí estás resolviendo problemitas de academia, es muy probable que aunque no te digan nada, hayan considerado que G vale 10. Pero te cuento, en la mayoría de preguntas, incluso las de examen de admisión, a un costadito te dicen que G vale 10. ¿Ya? Pero recuerda, si no te dijera nada, tú has asumido 10 y no encuentras respuesta, es porque seguramente es que vale 9,8. Mi estimado Edgar, ¿siempre un litro es igual a un kilogramo? ¡Qué buena pregunta! Eso se cumple únicamente en el caso del agua. Y es que un litro es una unidad de medir volúmenes, espacios. En cambio, un kilogramo me sirve para medir masa, cantidad de materia, que son diferentes. En el caso del agua, solo en el caso del agua, se cumple que una masa de 1 kilogramo de agua ocupa un espacio de 1 litro. Profe, ¿qué tan grande es el espacio de 1 litro? Bueno, estoy seguro que alguna vez tú has comprado alguna bebida de 1 litro, ¿no? Tal vez por ahí clásico una gaseosa, o quizás una botella de aceite, o cualquier cosa de 1 litro. ¿Te das cuenta más o menos qué espacio ocupa? Bien, si no te ubicas todavía, no te preocupes. Imagínate una cajita cúbica, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Te imaginas una cajita cúbica así? ¿De 10 por 10 por 10? ¿Sí?
No es muy grande, ¿sí o no? Entra en tus manos. Claro, sobrado. Ya, esa cajita cúbica de 10 por 10 por 10 centímetros es lo que ocupa 1 litro. Entonces, si tú a esa cajita la llenas de agua, tendrías 1 litro de agua. Si esa cajita la llenas de aceite, tendrías 1 litro de aceite. Si esa cajita la llenas de yogur, tendrías 1 litro de yogur. En el caso del agua, esa cajita, ese tu litro de agua, tiene una masa de 1 kilogramo. En el caso del aceite, tu litro de aceite no tiene 1 kilogramo de aceite. En el caso del aceite, tu litro de aceite tiene aproximadamente 800 gramos. Sí, menos. Y en el caso de yogur, si tienes 1 litro de yogur, ahí tiene un poquito más de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, eso de 1 litro es igual a 1 kilogramo solo en el agua. ¿Ok? Porque son cosas distintas. Uno te mide volumen y otro te mide más. Pero gracias por la pregunta. Es bueno, porque así hemos podido esclarecer ese punto, ya que estamos en estos temas. Perfecto. Si eso está claro, continuamos por aquí. La respuesta entonces será, como te percatas, 20.000. 20.000 pascales. Gracias a ti, mi estimado Edgar, por las preguntas. Jóvenes, recuerden, cualquier duda, consulta, háganla, porque eso nos sirve para todos. 20.000 pascales. 20.000 pascales. Pero ya tú sabes muy bien, ¿qué cosa? Que 1000 quiere decir 1 kilo. Claro, 1000, el número 1000 se puede reemplazar por el prefijo kilo, que se representa con la letra minúscula K. Entonces, ahí lo tenemos. En lugar de colocar 20.000 pascales, colocaremos simplemente 20 kilopascales. Viene siendo lo mismo. Y como ya lo saben, y como ya lo dijeron también por ahí, la clave sería la letra B. Así que, muy bien dicho, Stanley, claro que sí. Esa viene siendo la respuesta, la letra B. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud? Si es así, házmelo saber. Y si no, bueno, pasamos a la que sigue. Problemita número 2 dice así. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Mira qué interesante, ¿no? Pareciera que el problema 2 es un problema un poquito complejo. Pareciera. Vamos a ver si en realidad eso sucede. Si es más complejo de lo que parece o solamente es el gráfico nada más lo que quiere intimidar. Dice, la gata hidráulica usa el principio de Pascal para transmitir la presión a través de un fluido como el aceite. Logrando con esto que una pequeña fuerza, F1, aplicada en el pistón 1, se multiplica como F2, una fuerza más grandecita, en el pistón 2. Se sabe que la relación entre las áreas de los pistones es de 20:1. Ok. Si se necesita evaluar una carga, si se necesita elevar una carga de 1,2 kilonewton en el pistón 2, ¿qué fuerza debe aplicarse en el pistón 1? Bien, estas gatas hidráulicas usan el principio justamente de los vasos comunicantes. Sí, el mismo principio de los vasos comunicantes. El mismo principio. Entonces, para que eso sea cierto, ¿ya? Se supone que si estos son vasos comunicantes, como nosotros ya lo hemos visto en la teoría por aquí, si son vasos comunicantes, al mismo nivel, la presión debe ser la misma.
¿no? Lo que hemos visto en el principio de los vasos comunicantes, y eso justamente lo vamos a colocar aquí como referencia. Claro que sí, Edgar, muy bien dicho. Se puede usar la fórmula aunque esto no se trate de agua. Por ejemplo, acá se sigue cumpliendo lo mismo si vaciamos todos estos recipientes y en lugar de agua colocamos aceite. Esto sigue cumpliendo lo mismo. A unas mismas profundidades, la presión es la misma. Si en lugar de aceite a todo le colocamos mercurio, la idea es la misma. Se sigue cumpliendo. Siempre y cuando el fluido sea uno solo. Así que, claro que sí, mi estimado. Entonces, vamos a aplicar eso aquí. Estos son dos vasos comunicantes, como los de aquí. Y a un mismo nivel, se supone que la presión es la misma. ¿Ya? De un lado hay una presión 1 y del otro lado hay una presión 2. Presión 1 y presión 2. Presión 1 por aquí. Presión 2 por allá. ¿Ok? ¿Ambas presiones deben ser iguales? Sí, así es. Las igualamos entonces. Presión 1 igual a presión 2. Por el principio de los vasos comunicantes. Ahora bien, ¿qué más? ¿Cómo calculamos la presión 1 aquí? Bueno, recordamos entonces cómo calcular la presión. Fuerza entre área. Así, fuerza entre área. Entonces, aquí vamos a hacer eso. Para calcular la presión en uno y en el otro vamos a aplicar el fuerza entre área. Se supone que estas fuerzas de las cuales nos han comentado por aquí son fuerzas perpendiculares al área, ¿no? Son fuerzas normales. Una fuerza normal es una fuerza perpendicular, porque recuerda, la palabrita normal es sinónimo de perpendicularidad. Ok, ahí lo tenemos entonces. Aplicaremos eso. ¿Y qué nos quedaría? Para hallar la presión 1, tendremos que dividir F1 entre área 1, F1 entre área 1. Y para hallar la presión 2, algo parecido, F2 entre área 2. F2 entre área 2. Teniendo en cuenta, ojo, esta ecuación. Esta ecuación es la que estamos usando. ¿Ya? Entonces, colocamos los datos que nos han dado, porque ya nos han dado los datos necesarios, ¿ah? ¿Qué nos quedaría si colocamos los datos necesarios? ¿Tenemos fuerza 1? No, es la que te pregunta. Ah, perfecto. ¿Pero te dan fuerza 2? Sí, eso sí nos dan. Ah, listo. Te dicen que fuerza 2 es de 1,2 kilonewton. 1,2 kilonewton. Kilonewton, profe, implica 1000, ¿verdad? Sí, recuerda, kilo significa 1000 o 10 al cubo. Entonces, si nosotros reemplazamos el kilo con el 1000, tendríamos 1,2 por 1000, o sea, 1200 newton. Ahora bien, la relación de las áreas. La relación de las áreas. Esta área que está dividiendo se mandará a multiplicar. Y acá solamente nos quedará F1. Óyeme, pero ¿qué acaso el problema no te está diciendo que las áreas están en una relación de 20 a 1? Claro, el área 2 es como 20 y el área 1 es como 1. El problema te dijo eso. Se sabe que la relación entre las áreas es de 20 a 1. Y de repente la pregunta sea, profe, ¿pero por qué motivo usted asume que el área 1 es más pequeña que el área 2? Porque obviamente, si la fuerza es más pequeñita acá, significa que el área es más pequeñita. Y acá si la fuerza es más grande, significa que el área debe de ser más grande para que la presión sea la misma. ¿Sí? Eso ocurre. Además, en el gráfico también nos damos cuenta de ello. Menor área, mayor presión. Bueno, mi estimado Edgar, eso es cierto también. Menor área, mayor presión. Eso es cierto también. Pero en esta situación, la presión en ambas son iguales. Entonces, para yo mantener una presión igual, para yo mantener presiones iguales,
Si sabemos muy bien que esta fuerza F2 es más grande que la fuerza F1, para mantenerlos iguales, el área 2 debería de ser más grande que el área 1. ¿Sí? Por ese motivo es que el área 2 es más grande, y repito, en el gráfico también se ve eso. Se ve que esto es más grandecito que esto chiquitito. Entonces, por ese motivo es que si la fuerza es mayor, el área debe ser mayor para mantener la misma presión. Entonces, conclusión, él es como si fuera 1, ¿ya? Y el de abajo es como si fuera 20, por el dato. Esto es como si fuera 20, él es como si fuera 1. Estamos usando el dato que el problema nos dio, la relación de las áreas. Eso es lo que estamos usando por aquí. Y de ahí obtuvimos que él es como 1 y él es como 20. Como te percatas, obtenemos entonces el valor de la fuerza F1. 1200 entre 20. Lo cual simplemente nos da, así es, nos da simplemente 60 newton. Entonces, con 60 newton, apoyados de una gata hidráulica, podemos ejercer una fuerza de 1200 newton. Suficiente como para mover un poco un carro, ¿sí o no? Por eso es que tú te habrás dado cuenta que una sola persona, claro, con ayuda de una gata hidráulica, puede levantar un carro. Claro que sí, Edgar, esa es la respuesta, 60 newton. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Si no hay dudas y todo está claro, pasamos a la siguiente. Ese es el principio que hemos aplicado. Problemita número 3. Dice así. A ver, a ver. Mira qué interesante. Peso aparente hay por ahí, ¿no? El problemita 3 tiene algo que ver con el peso aparente. Dibujos muy bonitos, dibujos muy bonitos. Pero, ¿qué tan rápido se puede resolver este problema? El problema anterior parecía un poquito más complicado por el gráfico, ¿no? Pero como te percataste, era un poquito más rápido de lo que aparentaba. Ah, mi estimado Stanley, ¿eso de menor área, mayor presión? Eso, mis estimados, siempre se cumple para cualquier caso aislado. Para cualquier caso aislado, siempre se cumple eso, y eso se nota en la ecuación. Claro que sí. A menor área, mayor presión. Eso lo dije, por eso le dije a Edgar que sí era verdad. Pero en este caso, por ser vasos comunicantes, o como quieras llamarlo, mi estimado Stanley, la idea es que te entiendas, ¿sí? Sí, como comparten justamente, están conectados estos recipientes, en esta situación la presión es la misma. En esta situación la presión es la misma, ¿ya? Pero lo otro siempre se cumple para casos aislados, por supuesto. Pero en vasos comunicantes, la presión hidrostática es la misma, ¿sí? Porque en el caso de los fluidos, la presión a una profundidad no depende del área, sino depende de la profundidad, de la cantidad de líquido que hay arriba de esta. Nada más de ello. De eso depende la presión hidrostática. Pero por otro lado, la presión, en general, también se puede calcular así. Así que, mi estimado Stanley, claro que se cumple. Pero cuando estés aquí, ten cuidado, ¿ya? Igual la presión nada más. Listo. Sin importar la forma del recipiente, por si acaso. Problemita número 3. Dice así. Es común usar el principio de Arquímedes para calcular el volumen de cuerpos irregulares. Una forma es aplicando el concepto de peso aparente. Para ello se mide el peso de una piedra en el aire con un dinamómetro, arrojando una lectura de 8 newton. Mira qué interesante. Por aquí
hemos medido, bueno, han medido el peso de este cuerpo, ¿sí? Peso común, 8 newton, peso en el aire, lo que dicen, ¿no? Verdadero peso. Luego se sumerge completamente en el agua, obteniendo una lectura distinta. 5 newton es el peso aparente. Con estos datos nosotros ya podemos hallar el empuje, pero bueno, con estos datos determina el volumen de la piedra. ¿Listo? Recordamos entonces nosotros que el peso aparente se calcula restando tanto que el empuje se calcula restando tanto el peso real y el aparente. Bueno, restando sus magnitudes, claro está. Ahora bien, el empuje a su vez también es igual a esto. Así que vamos a emplear ambas ecuaciones para poder resolver este problema. Emplearemos la del peso aparente y también el verdadero valor del empuje. Si vamos a emplear esas dos, mis estimados, ya podemos mezclarlas, ¿no? O sea, podemos decir que peso real menos peso aparente es todo esto, porque eso es el empuje. El empuje es todo lo de aquí. Entonces, podemos decir, el empuje es el peso real menos el peso aparente, pero también el empuje es igual a todo lo de aquí. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, solo nos queda reemplazar los datos que nos han dado y hallar el volumen sumergido. Te han dado todos los datos, por cierto. Peso real, 8 newton. Peso aparente, 5 newton. Densidad del cuerpo, mejor dicho, perdón, densidad del fluido en donde el cuerpo se sumerge es de 1000. Profe, ¿por qué lo hemos asumido? No, por el dato. Acá dice, mira, 1000. G también es dato y te dicen que vale 10. Y ya está, eso es todo. Determina entonces el volumen sumergido. Obviamente, ya que estamos trabajando en el sistema internacional, el volumen sumergido estará en metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos sale el volumen sumergido? La letra A, nos dice Stanley. 3 por 10 a la menos 4. Muy bien, porque 1000 por 10 es 10 a la 4, ¿verdad? O sea, un 1 con 4 ceritos. Lo cual lo mandas a dividir y tendrías 3 sobre 10 a la 4. Lo cual tú sabes muy bien por álgebra que es 3 por 10 a la menos 4. Entonces este 1000, 10 a la 4, se va a mandar a dividir al 3 de aquí y 3 entre 10 a la 4 nos da nada más 3 por 10 a la menos 4. El 10 a la 4 que está abajo, sabes muy bien que se manda arriba, pero con signo cambiado en el exponente. Y obviamente esto estará en metros cúbicos, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Y el volumen se expresa en dichas unidades en ese sistema. Ok, así que hasta ahí. ¿Alguna preguntita, consulta, duda o inquietud? Háblame. Profe, ha estado el problema un poco corto, ¿no? Sí, es un poco más simple de lo que aparentaba, ¿verdad? Algunos problemas donde te dan un texto extenso, muchas veces son más cortos y algunos, ya los debes conocer, algunos que aparentemente son bastante cortitos, terminan siendo problemas extensos. Si no hay dudas, pasamos a la que sigue. Problemita número 4. Pero por favor, si tuvieras alguna pregunta, hazla. Mire, problema 4 otra vez. Problema muy bonito. Mira, una cámara submarina, qué interesante. Una cámara submarina.
Profe, dime, ¿por qué los submarinos se hunden? ¿Y por qué a veces flotan? Si su volumen no cambia, ya que el volumen no cambia, el empuje no debe de cambiar. Tienes mucha razón. Un submarino tiene un volumen constante. El volumen no cambia. Por lo tanto, el empuje que recibe de parte del agua tampoco va a cambiar, es el mismo. Lo que cambia un submarino es su peso. El empuje que recibe un submarino o cualquier cuerpo sumergido únicamente depende de su volumen y de la densidad del agua, por supuesto también de la aceleración de la gravedad. Pero como la aceleración de la gravedad es constante y la densidad del líquido también lo es, entonces el empuje que actúa sobre un cuerpo solamente dependerá del volumen, lo cual es constante, lo cual entonces en un submarino su volumen es constante. Por lo tanto, en un submarino, si su volumen es constante, y la aceleración de la gravedad es constante, y la densidad es constante, el empuje sobre un submarino es el mismo en todo momento. Porque a veces sube y a veces baja entonces. Porque lo que cambia es su peso. El submarino puede almacenar agua adentro, haciendo que su peso aumente y por lo tanto se hunda. Pero también puede liberar el agua, haciendo que su peso total disminuya y por lo tanto flote. Lo mismo que hacen los peces, justamente, para subir y bajar. Volviendo aquí. Una de rescate submarina, cámara de rescate submarina, se usa para evacuar hasta 6 personas en caso de accidentes en submarinos. Se sabe que esta cámara se sabe que esta cámara puede soportar hasta una presión hidrostática de 5,15 megapascales, sin arriesgar la vida de las personas a bordo. Determina la máxima profundidad que puede descender. Mira qué interesante, ¿no? Nosotros hablando del empuje sobre un submarino y todo lo demás, y sin embargo en este problema no es necesario esto, ¿no? No es necesario. El problema te está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos una cámara que puede soportar esta presión. ¿Hasta dónde se la podemos hundir? Eso nada más es la pregunta. Para ello tú necesitas usar la ecuación que te indica la presión hidrostática dependiendo de su profundidad. Esa ecuación nada más, esta. Entonces, esa es la presión hidrostática que la cámara puede soportar. La pregunta es, para que soporte dicha presión hidrostática de 5,15 megapascales, ¿a qué profundidad debe de estar sumergida? Bueno, la presión, el problema te dice que vale 5,15 megapascales. ¿Recuerdas qué significa un mega? Profe, que un mega no lo empleo para almacenar archivos y esas cosas. ¿O no es mi velocidad de internet? Bueno, ese mega, en parte tienes razón, pero es que no está dicho completo, pues, ¿no? Para almacenar archivos, efectivamente, usas los megabytes, ¿no? Para almacenar información, y tu rapidez se mide en megabytes o megabits por segundo. Pero los megas de los cuales hablamos nosotros son megapascales. Y la palabrita mega solita, no significa megabyte ni megabit, ni nada por el estilo. Como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? En la vida cotidiana, en el día a día, decimos mega para referirnos, pues, a la unidad de almacenamiento. O a veces a la rapidez del internet. Pero en realidad, como dice mi estimado Stanley, al igual que Edgar, mega significa 10 a la 6. Y eso es lo que vamos a hacer. Reemplazarlo por 10 a la 6. En lugar de colocar un mega, colocamos el 10 a la 6. La densidad del líquido, mira, la densidad del mar, te dicen que vale 1030. 1030, ¿te das cuenta? A veces el problema no siempre te va a decir que la densidad del fluido, la densidad del agua es 1000. La del mar
es un poco mayor en la vida real, eso es cierto. Profe, entonces yo me tengo que aprender la densidad del mar. No, 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 tranquilo. Tú lo único que te tienes que aprender es la densidad del agua, la de 1000, la clásica. Profe, pero si el problema a mí me dice que están en el mar y no me dan la densidad del mar, pues si el problema te dice que están en el mar y no te dan la densidad del mar y tienes que usar la densidad, entonces asumes 1000. No te compliques, asumes 1000. ¿Ok? G. G vale 10. El problema te lo indica. Y de aquí, como te das cuenta, obtienes la profundidad, obtienes la alturita. Así que si por ahí tú ya lo has hecho, por favor, te escucho atentamente. Te leo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es esta respuesta? Profe, solamente consiste en dividir, ¿no? Sí, divide 5,15 entre, bueno, 1030 y después también entre 10, o si quieres simplificas un cerito por aquí y por allá. Gracias, mi estimado Stanley, Kiara, Ryan, qué amable. Edgar, qué amable, 500 metros es la respuesta. Muchas gracias, mis estimados. ¿Lo tenemos? Esa es la profundidad entonces hasta donde se puede sumergir la cámara de rescate submarina, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque superior a esa, la presión que soportará será mayor a esto. Y bueno, pues no, supuestamente está diseñado para que tolere hasta esta presión, sin sufrir daños. Muy bien, una pregunta bastante cortita en realidad. Y ahora nos vamos con el problemita número 5. Mira qué interesante el problema 5. A ver, permíteme. ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. Aquí estás. Problemita 5. Lo estoy copiando, lo estoy copiando. Un problemita 5, un poquito extenso. Curioso. Muy interesante. Nos dice así. ¿En qué caso el periodo de oscilación es mayor? Si se sabe que en los tres casos los resortes y las masas son idénticas. O sea, si son idénticas, se sobreentiende que la masa es la misma en los tres casos y que la constante de rigidez es la misma también en los tres casos. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados? ¿En cuál de estos tres el periodo, o sea, el tiempo en que tarda en dar una oscilación completa, es mayor? ¿En qué casos el periodo es mayor? Ajá. En la primera, que es horizontal, segunda, que es vertical, o tercera, que está inclinadita. ¿En cuál de estos el periodo será mayor? ¿Qué opinas tú? En la número 3 nos comenta mi estimado Edgar. Pareciera, ¿no? Por la dificultad que presenta al subir, profe, porque está en un planito inclinado, en cambio aquí está liso. Pero entonces si nos referimos a eso como dificultad, veríamos, como dice mi estimado Stanley, en la 2 que es mucho más difícil, porque si bien es cierto aquí es difícil de que suba porque el plano está inclinadito, pues aquí es mucho más difícil porque es vertical, ¿no? Entonces mi estimada Kiara también apoyando la causa, la número 2, y en realidad eso parece. ¿Qué, profe, acaso no es? No, 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 sí, sin duda, si tú subes por un plano inclinado es mucho más difícil para ti. Lo mismo, ¿no? Y es mucho más difícil subir por un plano vertical. Eso es verdad, nadie dice que no. Pero hay un detalle, que el periodo no depende de si tu plano está inclinado o no. Profe, ¿pero eso no influye en las fuerzas? Sí, influirán en las fuerzas,
Pero ¿de qué depende el periodo? ¿De qué? Bueno, lo hemos dicho. Depende únicamente de dos magnitudes. De la masa y de la constante de rigidez. No importa si tu resorte y tu masita se encuentran verticales. No importa si se encuentran en diagonal. No importa si se encuentran en otro planeta, en donde la aceleración de la gravedad es distinta. No importa, porque el periodo solo depende de la masa y de la constante de rigidez. Por lo tanto, si tu periodo únicamente depende de esto, como te das cuenta, según el problema, en los tres casos, la masa y la K es la misma. Por lo tanto, aunque te parezca extraño, el periodo en los tres casos es el mismo. Y por lo tanto, como dice mi estimado Stanley, la respuesta será la letra D. Claro que sí, Edgar. Los tres presentan el mismo periodo. Solo depende de estas dos. Solo de eso. ¿Ya? Claro, mi estimado Stanley, ¿no? Es esa típica pregunta, pues, ¿no? Pequeñas preguntitas por aquí y por allá que tocan los puntos teóricos en realidad, ¿no? Pero algo pequeñito por ahí que usualmente se pasa por alto. No importa la inclinación, mi estimado Edgar. Profe, dime, ¿pero qué acaso con una inclinación distinta, la fuerza elástica no será distinta, tal vez? Sí, lo será. Pero eso no importa para el periodo. El periodo solamente depende de la constante de rigidez. No depende de qué tanto lo vayamos a estirar o qué tanto vaya a ser la fuerza elástica, porque eso también dependerá de qué tanto lo estiramos. No, no depende de eso. Solo depende de estas dos. Y si el suelo tiene fricción, qué buena pregunta, mi estimado Álvaro. Profe, ¿y si el suelo tiene fricción? Si ese fuera el caso, mi estimado, ya no estaríamos ante un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico y se asume perpetuo, se asume constante, aunque ya sabemos muy bien que eso no existe en la vida real. Pero por algo es un movimiento armónico simple, ¿no? Hemos simplificado muchas cosas y entre ellas la fricción. Hemos asumido que no hay fricción. Acá estamos asumiendo que no hay resistencia del aire, de tal manera que, en conclusión, no haya pérdida de energía. Entonces es imposible que te digan que un móvil ejecuta un más si hay fricción. En un más no se considera la fricción. Gracias por la pregunta, mi estimado Álvaro. Qué bueno, porque ¿qué hubiera pasado? Pues, ¿no? De verdad, oye, profe, pero yo estoy en un más y me presentan fricción. Es imposible, eso no se da. ¿Ok? Y si se diera, entonces no ejecutaría un más. Eventualmente se terminaría deteniendo. Muy bien. Conclusión, aquí las respuestas simplemente son las tres. Los tres iguales. No hay más. Acá colocaremos, pues, el periodo solo depende de la masa y la constante de rigidez. No importa si están inclinados. Bien, ya sabemos cuál es la clave entonces, los tres son iguales. Vamos a la que sigue. Ah, por cierto, problemita 6. Lo había pasado por alto. Creo que tenías un receso, ¿verdad? Plan de las 12, si no me equivoco. Tenías un receso, ¿cierto? ¿O no? Cuéntame. ¿O ya no quieres tu receso? No, seguramente quieres respirar un poquito, ¿verdad? Ya, bueno. Sí, tenía entendido que tenías un receso plan de las 12. Tienes mucha razón, o sea, inmediatamente después de la teoría. Pero, como estamos de corrido, no hay problema, el receso lo podemos tomar ahora, tranquilo, no te has perdido en. ¿Sí? Así que eres libre por unos 10 minutos, ¿ya? Y estamos aquí de vuelta, ¿ok? Vamos. Toma un poquito de agua, un poquito de aire, como una frutita por aquí, por allá, etc.
Sé libre por un momento. Estírate, estírate. Hasta entonces.